Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a este curso a distancia de meteorología del Instituto Superior Andes del Sur con la modalidad de aula virtual. En esta primera clase vamos a ver los siguientes temas: presentación de la meteorología, parámetros fundamentales, ramas de la meteorología, latitud y longitud, puntos cardinales para las direcciones del viento, rosa de los vientos, sectores de viento. Vamos a presentar el concepto de ciclón y anticiclón y finalmente vamos a ver los tipos de circulación del aire. Bien, comenzamos. Ahora vamos a ver una presentación de la meteorología desde el espacio, como si una nave interplanetaria observara desde lejos por qué se producen los fenómenos meteorológicos. Entonces podríamos decir que todo comienza cuando el planeta Tierra, que rota de oeste a este, se encuentra cubierto por una envoltura gaseosa llamada atmósfera que fluye, y todo el conjunto, Tierra más atmósfera, se encuentran iluminados por un astro llamado Sol que irradia. Notar lo siguiente: el planeta está rotando, la atmósfera está fluyendo y un astro está irradiando. Esto va a producir las consecuencias siguientes. La rotación del planeta va a producir el rozamiento con la superficie subyacente, o sea, con la superficie que tiene debajo, que puede ser continente o puede ser océano. La atmósfera va a fluir, y en ese fluir vamos a ver en el curso que están metidos, por así decir, los cambios de tiempo: buen tiempo, mal tiempo, días de calor, días de lluvia, etc. Y el astro que irradia va a producir una distribución de temperatura que no es uniforme, porque las zonas ecuatoriales se van a calentar mucho más que las zonas polares, y esto va a producir una especie de circulación térmica que luego veremos. Bueno, vamos a ver ahora una introducción técnica de la meteorología y empecemos introduciendo los siguientes términos. La meteorología es la ciencia natural que estudia los fenómenos atmosféricos, y la atmósfera se le llama a la masa gaseosa que rodea la Tierra. De hecho, vamos a ver que en meteorología muchas palabras provienen del griego. Por ejemplo, meteorología viene de meteorón, que significa todo lo que pasa o sucede en el aire, y la palabra logos, que significa tratado. La palabra atmósfera viene de atmos, que significa vapor, aliento, y espaira, que significa esfera. Ahora bien, pasemos a algunas características que tiene el sistema Tierra, atmósfera, Sol. En primer lugar, observemos que la Tierra
tiene un eje que pasa por el polo norte y polo sur, que está inclinado 23 grados 27 minutos con respecto a la vertical de un plano llamado eclíptica, que va a ser el que describe la Tierra cuando se traslada alrededor del Sol durante el año, produciendo las estaciones. Además, vemos ahí trazado en azul una delgada capa que tiene aproximadamente 12 kilómetros de espesor, llamada troposfera. También viene del griego, que significa tropos, que gira, que da vuelta, o sea que hay mezcla, y la palabra spaira, que significa esfera, que va a ser, cuando veamos las capas atmosféricas, lo veremos en detalle, la capa donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. Bien, pasemos a comentar ahora las influencias del sistema sobre la atmósfera. En primer lugar, la atracción gravitatoria. O sea, la atmósfera está atrapada por la fuerza de gravedad, por eso es que no se pierde en el espacio, y ahí va a aparecer un parámetro que es fundamental en la meteorología, que es la presión atmosférica, donde presión está definido como fuerza sobre superficie. La segunda influencia es el efecto causado por la rotación del planeta. Cuando la Tierra rota, al estar atrapada la atmósfera con la superficie terrestre, produce el efecto de fricción o rozamiento con su superficie. El otro efecto causado por la radiación solar es que va a producir el fenómeno de temperatura, que es el segundo parámetro importante, y tiene una característica muy importante. La atmósfera se calienta desde abajo. Eso va a producir que las zonas ecuatoriales van a ser cálidas todo el año y las zonas polares frías. Fíjense que al calentarse la atmósfera desde abajo, el calentamiento del aire es indirecto, o sea, el Sol calienta la Tierra y la Tierra calienta el aire que se encuentra sobre ella. Y luego tenemos la interacción con la superficie subyacente, donde va a participar la humedad, que es el tercer parámetro meteorológico importante. Y como está indicado ahí en ese diagrama de bloque, la atmósfera interactúa con lo que tiene debajo, que puede ser agua o continente, y van a participar los fenómenos de evaporación, condensación, lluvia, polvo, sales, cenizas volcánicas, contaminantes, etc., donde todo eso va a entrar a formar parte de todo el sistema cuando está activado, o sea, cuando circula la Tierra, atraída por la gravedad, causando fricción, produciendo la temperatura, y luego entonces va a producirse también la interacción. Fíjense todo esto que participa así en un pequeño cuadro, cómo el sistema se activa, dentro del cual nosotros vamos a estudiar todos los fenómenos meteorológicos. Y para cerrar esta introducción técnica de la meteorología, vamos a decir que la presión, la temperatura y la humedad están considerados los parámetros fundamentales de la meteorología. Por ejemplo, luego se ven los modelos numéricos cuando se trabaja con grilla y computadora, cuya grilla envuelve toda la esfera del planeta Tierra, que en los llamados puntos de grilla, para que los modelos calculen pronósticos para los días próximos, hay que darle valores de presión, de temperatura o de humedad, depende del modelo que se trate, por eso que son considerados los parámetros fundamentales de la meteorología. PTU se le llama muchas veces en la jerga, por eso los indicamos en esta diapositiva introductoria de presentación de la meteorología.
Bueno, y a manera de presentación vamos a hacer un breve repaso de la meteorología y sus ramas para tener un panorama general de cómo se la estudia. Según su estudio, la meteorología tiene capítulos importantes como la termodinámica, cinemática y dinámica de la atmósfera. La termodinámica estudia el efecto de las influencias térmicas sobre la atmósfera causadas por la radiación solar y terrestre, efecto invernadero, etc. O sea, es todo lo que comprende el efecto termodinámico, ¿no es cierto?, que es lo que también estudia esa parte de la física. Mientras que la cinemática y dinámica ya es la historia del movimiento y comportamiento de la atmósfera, partiendo de los principios elementales de la física para la predicción numérica del tiempo. Acá donde aparece el pronóstico numérico, dado que la parte cinemática y dinámica es todo lo que sea fuerza y movimiento. Luego viene la meteorología sinóptica, que es lo que yo personalmente me he dedicado. Esto comprende el análisis de los datos recogidos sobre un área extensa a la misma hora de observación y es la base científica de la técnica de la predicción del tiempo por medio de la preparación y análisis de mapas del tiempo y diagramas aerológicos. Es lo que se llama la meteorología operativa, proceso de decisión, pronóstico de la navegación marítima y aérea, salvataje de naufragios, incendios de bosque, dispersión de ceniza volcánica, nubes de radiación nuclear, etc. Es lo que yo llamo mesa de pronóstico, la que permanentemente tiene que estar analizando cartas por cualquier situación que se presenta, incluso para redactar los boletines meteorológicos. Todo eso va enganchado de la llamada meteorología sinóptica. Luego viene la climatología. Antes que nada, la climatología, todo lo que sea climático, quiero decir, son estadísticas de registro. Describe las condiciones medias, o sea, promedios de la atmósfera mediante estudios estadísticos en base a registros históricos de fenómenos y datos. Cambio climático, el Niño, efecto isla de calor de las ciudades, gases que afectan el efecto invernadero, modificación de la capa de ozono, veranito de San Juan, tormenta de Santa Rosa, etc. Y luego viene la parte según su aplicación, que sería la meteorología aeronáutica, meteorología marítima, agrometeorología y otras aplicaciones que tiene la meteorología de acuerdo, aquí podríamos decir, según los usuarios de distintas especialidades. Bueno, continuando con las herramientas necesarias para presentar la meteorología, vamos a ver un aspecto importante en geografía que es latitud y longitud. La latitud es la distancia al ecuador en grados de arco de circunferencia. Puede ser norte o sur y varía de 0 a 90 grados. En los mapas, las latitudes están determinadas por los paralelos geográficos, que son líneas horizontales, obviamente paralelas al ecuador. Por ejemplo, la latitud 0 es la línea del ecuador, 90 grados norte es el polo norte, 90 grados sur es el polo sur. Longitud es la distancia al meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0, en grados de arco de circunferencia. Puede ser este u oeste y varía de 0 a 180 grados. En los mapas están determinadas las longitudes por los meridianos geográficos, que son líneas verticales. Ejemplos de longitudes son la longitud 55 grados oeste, pasa por Punta del Este, en Uruguay, 60 grados oeste, pasa por el Faro Claromecó, en la provincia de Buenos Aires, por dar dos ejemplos. Esta diapositiva es un mapa planiferio que está referido a latitud y longitud, donde normalmente en los textos la latitud está referida a la letra griega phi y la longitud a la letra griega omega, dado que en la jerga de comunicaciones, por ejemplo, cuando hay un hundimiento de un buque que se le dice el punto de dato es el phi omega,
es la latitud y longitud, que es la posición en el mapa donde se produce, por ejemplo, un naufragio. Como dijimos recién, las latitudes son líneas horizontales paralelas al ecuador, que es la latitud 0. Hacia el norte son grados de latitud norte, como están expresados a la derecha, y hacia el sur son grados de latitud sur. Con respecto a las longitudes, la longitud 0 es el meridiano de Greenwich, como está indicado ahí, que pasa por el observatorio de Greenwich en Inglaterra, y a partir de ahí hacia el este son longitudes este y hacia el oeste longitudes oeste. Ahora bien, para tener en cuenta algunos aspectos que van a ser más importantes cuando veamos, por ejemplo, viento y otros detalles que se aplican en meteorología, vayamos tomando nota que un grado de latitud son 60 millas náuticas, siendo una milla náutica 1,85 kilómetros. Las cartas meteorológicas están referidas todas a la hora TMG, hora Z también, o TUC, que significa tiempo universal coordinado, porque se quiere lograr un sincronismo, por ejemplo, en las observaciones, que todos hagan una observación simultánea en el planeta, y por lo tanto hay que referirlo a lo que se puede llamar hora mundial o TMG, tiempo de meridiano de Greenwich. Y cada país tiene su hora local corrida con respecto a la hora internacional, para lo cual utiliza el instrumento llamado reloj, que después de todo lo que nos está diciendo un reloj es cuánto está corrido el meridiano del lugar donde estamos con respecto al meridiano que pasa frente al Sol. Por ejemplo, cuando en la Argentina, en Buenos Aires, son las 8 hora oficial argentina, internacionalmente son las 12 Z, que son las 12 tiempo universal coordinado. Aquí se desprende, por ejemplo, un hecho que hacia el este siempre es más tarde. Por poner un ejemplo, cuando en Londres es mediodía, acá en Buenos Aires son las 8 de la mañana. Bueno, esto sería una referencia de presentación. Un detalle que falta comentar es que del otro lado del meridiano de Greenwich, lo que se ve a la derecha, que es la línea internacional de cambio de fecha, que es el meridiano 180. Por eso que muchas veces cuando comienza el año nuevo, sale por televisión los países que están empezando a tener el 1 de enero, que comienzan al este, donde se encuentra justamente la línea de cambio de fecha, en este caso anecdóticamente porque empieza el 1 de enero del nuevo año. Y con respecto a la terminología, vamos a ver las referencias descriptivas que se utilizan para la latitud. Normalmente se refiere a latitudes bajas, la que comprende entre el ecuador y los 30 grados, norte o sur. Latitudes medias es la franja que va entre los 30 y 60 grados de latitud de cada hemisferio. Y latitudes altas y es la parte que va entre los 60 grados de latitud de cada hemisferio y los respectivos polos. Aquí aparecen, por ejemplo, referidos a países de latitudes bajas, medias o altas, depende de dónde están ubicados. Y desde el punto de vista descriptivo, un poco dentro de lo que es la meteorología algo artística, podemos decir, por ejemplo, con respecto a los usuarios, que latitudes medias es la franja planetaria donde las personas usan ropa de verano y ropa de invierno. Es notar que es la única franja del planeta, porque luego en las otras franjas o usan ropa más bien de verano en las latitudes bajas o ropa más bien de invierno en las latitudes altas todo el año, porque prácticamente no tienen las estaciones extremas como lo tienen las latitudes medias. Bien, para lo que viene a continuación vamos a repasar los puntos cardinales para las direcciones del viento, que son los que están indicados ahí en la diapositiva para un observador ubicado en el centro, y veamos ahora las direcciones del viento. Bien, vamos a referirnos ahora a las direcciones del viento.
La dirección del viento se indica de dónde viene, o sea, desde dónde sopla, y se utiliza un instrumento llamado veleta, que veremos luego cuando veamos bien en detalle el parámetro viento. Si yo estoy ubicado ahí en el centro de gravedad positiva, por ejemplo, los vientos que vengan del norte se indican con la letra N, al este con la letra E, vientos del sur con la letra S y vientos del oeste con la letra O. Y fíjense que en todos los casos siempre es de dónde viene el viento. Sigamos ahora con las direcciones intermedias. Esa dirección es un viento del noreste. Esta otra dirección entre el sur y el este es viento del sudeste. Entre el oeste y el sur es viento sudoeste. Entre el norte y el oeste es viento noroeste. Y sigamos con las direcciones intermedias, que muchas veces se refieren en los textos de los boletines o de los pronósticos para dar un espectro de direcciones completa. Entre el norte y el noreste es una dirección del nor-noreste. Entre el este y el noreste es un este-noreste. Entre el este y el sudeste es un este-sudeste. Entre el sur y el sudeste es sud-sudeste. Entre el sur y el sudoeste es sud-sudoeste. Entre el oeste y sudoeste es oeste-sudoeste. Entre el oeste y noroeste es oeste-noroeste. Y entre el noroeste y el norte es nor-noroeste. Y ahí tenemos lo que se podría llamar la rosa de los vientos, que muchas veces también está indicada con figuras como la que viene a continuación. Esta también es la rosa de los vientos ya dibujada, donde están marcadas todas las direcciones que vimos recién. Se determina entonces como rosa de los vientos aquella que expresa todas las direcciones de viento partiendo de los puntos cardinales. Vamos a referirnos ahora a sectores de viento. Se dice que son vientos del sector norte, todos los que tienen componente norte, obvio, o sea, todos los que soplan del noroeste al noreste. Vientos del sector este son todos los que tienen componente del este, que serían del noreste hasta el sudeste. Vientos del sector sur son todos los que tienen componente sur, que sería del sudeste al sudoeste. Y vientos del sector oeste, todos los que tienen componente oeste, que serían del sudoeste al noroeste. A continuación veremos secuencias sobre circulación general de la atmósfera con imágenes globales tomadas cada 3 horas. Bien, esta es una imagen .gif que muestra cada 3 horas una imagen satelital donde, proyectadas en forma animada, se ve en primer lugar lo siguiente. Las manchas blancas son sistemas nubosos que justamente tienen un movimiento referido a toda la Tierra, que está coloreada de azul, la parte oceánica, y de color ocre, la parte continental, para referirnos a determinados movimientos que van a ser importantes tener en cuenta en este curso. En primer lugar, vamos a referirnos a las latitudes bajas, las ya presentadas en proximidades del Ecuador. Luego latitudes medias, ¿no es cierto?, entre 30 y 60 grados de latitud de cada hemisferio, más o menos. Y las latitudes altas, más o menos entre los 60 grados de latitud de cada hemisferio y cada polo. Ahora vamos a empezar a ver algo con respecto al movimiento. Como dice ahí abajo el cartel, en latitudes bajas el planeta se mueve más rápido que el aire, por eso los vientos tienen componente del este
que luego ya vamos a presentarlo en detalle, que se llaman vientos alisios. Aproximadamente a los 30 grados de latitud, el planeta y el aire se mueven a la misma velocidad, que es una zona de calmas llamadas Horse Latitudes. Esto viene de la navegación mundial, ya de la época de la colonia, cuando traían caballos a América y por las razones de navegación, las carabelas quedaban en zona de calmas, que ya veremos en el centro de los sistemas de alta presión, donde casi no hay viento y predomina la calma, y pasaban los días y tenían que preservar el agua para la tripulación. Entonces, para que los caballos no murieran de sed, eran arrojados al mar, eran sacrificados y arrojados al mar, y quedó en la jerga de la navegación mundial y dentro de la climatología y la meteorología, la zona de Horse Latitude o latitud de los caballos, a la zona de los 30 grados de latitud, en particular en el Océano Atlántico, debido a este episodio en la época de la colonización con las carabelas, que evidentemente se propulsaban a vela. Y bien, continuando con la circulación atmosférica, llegamos ahora a la banda de latitudes medias, donde vemos que entre los 30 y 60 grados de latitud el aire se mueve más rápido que el planeta, por lo que aparecen estos cinturones de viento llamados los oestes dominantes, que en el caso nuestro, en el hemisferio sur, justamente la República Argentina y el cono sur de América, geográficamente, está ubicado en la franja sur del continente, dentro del corredor de los oestes dominantes. Aprovechamos esta diapositiva que tiene animación. Ahí estoy indicando con el puntero láser la franja de los oestes dominantes en el cono sur de América, para decir lo siguiente. Fíjense, por ese motivo que la flecha la he corrido hacia la derecha, como las bandas nubosas, si bien este es un loop que cada tantos días vuelve a empezar nuevamente con la secuencia nubosa, en general se ve que las manchas blancas vienen por el Océano Pacífico, llegan a la cordillera y cruzan hacia el lado argentino, y luego continúan su viaje hacia el este. Por eso es llamado el corredor de los oestes dominantes. Como se puede ver allá arriba en el hemisferio norte, en inglés le dicen los prevailing westerlies. O sea, esto lo menciono con detenimiento, porque luego vamos a ver que en toda nuestra meteorología, porque gran parte del país se encuentra en la zona entre los 30 y los 60 grados de latitud, donde meteorológicamente justamente corren los oestes dominantes, porque es el sector donde el aire se mueve más rápido que el planeta, y anecdóticamente o geográficamente el extremo ya sur de Sudamérica está en este corredor, que luego veremos en detalle. O sea que esta franja de circulación, yendo por las distintas latitudes, entre ahora los 30 y 60 grados, es la denominada franja de los oestes dominantes, o en inglés prevailing westerlies. Y bien, ya llegando a las latitudes altas, como dice ahí abajo, entre los 60 grados de latitud y cada polo, o sea, polo sur y polo norte, el aire se derrama hacia el sector oeste, como está indicado ahí en esas flechas rojas, que son los llamados estes polares. Fíjense, en el caso del hemisferio sur soplan del sudeste, esto es climatológico, o sea, es promedio, y en el caso del hemisferio norte soplan del noreste, para cerrar un poco el concepto general de cómo circula el aire con respecto al planeta en latitudes bajas, medias y altas. Aclaro que todo esto, por supuesto, es climatológico, o sea, es estadístico.
Y bien, vamos a introducir ahora desde el punto de vista descriptivo y artístico el concepto de ciclón y anticiclón. Bien, en esta diapositiva representamos el sentido de giro de la Tierra, que es de oeste a este, o sea que es el sentido ciclónico que tiene, en que describe ciclos la esfera cuando se va moviendo de oeste a este. Entonces vamos a introducir los términos ciclón y anticiclón, viendo a continuación este video de YouTube que presenta la breve explicación de los ciclones y anticiclones del planeta Tierra. Es el siguiente. Buenas tardes. Este es un corto para dar un ejemplo de lo que yo denomino arte didáctico, que es un tema que se está haciendo polémico en los últimos tiempos por los correos electrónicos que estoy recibiendo. A manera de ejemplo, voy a presentar el concepto de ciclón y anticiclón. Comienzo. El planeta Tierra rota de oeste a este. Veamos cómo cicla cada hemisferio. El hemisferio norte cicla en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que el hemisferio sur cicla en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, todos los remolinos de aire del planeta que ciclan en el mismo sentido que su hemisferio se llaman ciclones. Y todos los remolinos de aire que ciclan en sentido contrario al de su hemisferio se llaman anticiclones. De esta manera les acabo de presentar solamente desde el punto de vista del movimiento los ciclones y anticiclones del planeta Tierra. Los aspectos técnicos de por qué ocurre esto está en la publicación artística Danza del aire alrededor del planeta. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esta diapositiva resume lo que vimos recién, está tomada del apunte porque cambia el tiempo, como dice ahí página 12, y resume lo siguiente. La parte superior muestra cómo es el movimiento de la Tierra en el hemisferio norte, o sea que cicla en sentido antihorario, o sea sentido contrario a las agujas del reloj, y por lo tanto en el hemisferio norte los ciclones también giran en sentido antihorario, porque el hemisferio norte cicla en forma antihorario, y los anticiclones giran en el sentido de las agujas del reloj, o sea, en sentido horario. Y en cuanto al hemisferio sur, que cicla en sentido horario, y bueno, entonces los ciclones también giran en sentido horario y los anticiclones giran en sentido antihorario. Aunque parezca un juego de palabras, esta diapositiva resume lo que vimos recién en el sentido de giro de la Tierra, cómo se denominan a los ciclones y anticiclones de todo el planeta. En resumen, los que ciclan en el mismo sentido que su hemisferio son remolinos de aire llamados ciclones, y los remolinos de aire que ciclan en sentido contrario se llaman anticiclones. Bien, si bien luego vamos a ver que hay dos tipos de ciclones y anticiclones, los semipermanentes, que están ubicados en el mismo lugar casi todo el año, con un cierto comportamiento térmico del verano al invierno, y los llamados migratorios, porque migran y se mueven, que estos tienen un tiempo de vida, si bien luego lo vamos a ver en detalle, porque nacen, se desarrollan, maduran, envejecen y mueren. La duración en general de estos sistemas migratorios, o sea, tanto los ciclones como los anticiclones, y su duración está en el orden de los días. En esta diapositiva vemos un ejemplo de ciclones semipermanentes y se han tomado dos ciclones que están casi todo el año, que son el ciclón de las Aleutianas, acá ubicado sobre el archipiélago de las Aleutianas al oeste de Alaska, donde en el mapa este está mostrado en forma generalizada y acá abajo está tomado de una imagen satelital
y se ve como el aire se está enroscando ciclónicamente, o sea, para el hemisferio norte, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto por un lado. Y acá está indicado el ciclón de Islandia, en proximidades de Islandia, en el Océano Atlántico Norte, que también con su circulación ciclónica para el hemisferio norte, o sea, antihoraria, está acá ilustrado en esta fotografía satelital donde se ve cómo se va enroscando el aire ciclónicamente, repito, en este caso para Islandia. Entonces en esta diapositiva se muestran estos dos ejemplos de ciclones semipermanentes. Y en esta otra diapositiva, como dice arriba, vamos a ver ejemplos de anticiclones semipermanentes. Y bueno, como se mencionó anteriormente, vamos a ver estos anticiclones están más o menos sobre los 30 grados de latitud. Y para el hemisferio norte tenemos el alta del Pacífico Norte, también llamado anticiclón. El anticiclón del Atlántico Norte o alta de las Bermudas. Y sobre la zona de Siberia, el anticiclón siberiano, que por efecto térmico del frío se desarrolla más en invierno. Y pasando al hemisferio sur, también más o menos sobre los 30 grados de latitud sur aproximadamente, tenemos el anticiclón o alta subtropical del Pacífico Sur. En el Atlántico, la que está próxima a nosotros, que es el alta subtropical del Atlántico Sur, y al sur en el Océano Índico, el alta subtropical del Océano Índico. Se aclara que se le dicen altas porque luego vamos a ver que está ligado a la presión, que es más alta con respecto a sus alrededores y tiene a su alrededor de la alta presión este movimiento anticiclónico, de ahí su nombre de anticiclón, semipermanente porque están casi todo el año. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de anticiclón migratorio porque migra. Se ha puesto acá un ejemplo para 3 días en el extremo sur de América, por ejemplo el día 1 entrando por Patagonia Sur, el día 2 en Patagonia Central y el día 3 ya sobre el Río de la Plata, República Oriental del Uruguay, como un ejemplo de anticiclón migratorio, en este caso para el hemisferio sur. Acá tenemos un ejemplo de ciclón migratorio también para el hemisferio sur en 3 días consecutivos. En el día 1 sobre la zona central de Argentina y parte de Uruguay. El día 2 ya sobre afuera del estuario del Río de la Plata. Y el día 3 ya sobre el Océano Atlántico Sur. Cómo evoluciona a manera de ejemplo. Esto está dibujado en forma esquemática en 3 días. Un ejemplo de ciclón migratorio. Y bien, presentado entonces el concepto de ciclón y anticiclón, en este cuadro vamos a ver la terminología asociada a las trayectorias horizontales del aire, que son los tipos de circulación. Vamos a tomar simplemente la columna de la derecha, que es la correspondiente a nuestro hemisferio, que es el hemisferio sur. Empezando del primer cuadro de la derecha, de arriba a la derecha hacia abajo, se llaman vaguadas a todos los tramos de circulación ciclónica. Es, como digo yo, son porciones de torta de un ciclón. Más abajo están las cuñas. Las cuñas son porciones de circulación anticiclónica. Fíjese que si tomamos un anticiclón y lo cortamos en tramos como si fuera una torta, cada uno de esos pedazos es una cuña. Luego sigue el ciclón, que ya sabemos, remolino de aire que gira en el mismo sentido que el hemisferio, presentado recién. El anticiclón, remolino de aire que gira en sentido contrario al hemisferio, o sea, volviendo ya
al hemisferio sur, el ciclón gira en el sentido de las agujas del reloj y el anticiclón en el sentido contrario a las agujas del reloj, siempre esto para el hemisferio sur. Y terminamos presentando dos tipos de circulación que se llaman circulación meridional, cuando es a lo largo de los meridianos geográficos, como se ve ahí en el penúltimo cuadro, puede ser sur o norte. Y finalmente se llama circulación zonal a la circulación que se produce a lo largo de los paralelos geográficos, que como está indicado ahí puede ser este u oeste. Esas serían en general la terminología que tanto en los boletines, en los pronósticos, o cuando se quiere referir a un mapa ya de todas las isobaras que luego veremos, o cómo son los vientos en forma continuada, esto explica cada tramo en particular. Yo también a veces digo como si fueran los ladrillos de una construcción, los pequeños trozos con que el aire circula, y para explicar un poco la terminología que tienen estos tramos de circulación o tipo de circulación del aire. Y aprovechamos para, en la diapositiva siguiente, que ya es la última, ver un poco el estado del tiempo que producen estos tipos de circulación. Lo vemos a continuación. Y bien, este es el mismo cuadro que el anterior, donde se han coloreado en colores azules todos los estados del tiempo correspondientes al mal tiempo, que sería el caso de las vaguadas. Primer cuadro a la derecha, siempre todo esto referido al hemisferio sur. Luego, en tono rojo, los asociados cielo despejado, buen tiempo, que vemos las cuñas que están dibujadas ahí, que son las mismas coloreadas de rojo, para dar una interpretación de cómo es el estado del tiempo, cielos nublados, cielos despejados, etcétera, asociado a los tipos de circulación, dándole color azul a los asociados a mal tiempo y color rojo a los buen tiempo. Y bueno, siguiendo está el caso del ciclón, que está normalmente asociado a mal tiempo, cielos nublados, lluvia, vientos, etcétera. Luego seguimos con el anticiclón, asociado a cielos despejados, buen tiempo, para, vuelvo a decir, darle al dibujo o al tipo de circulación un estado de tiempo que, por supuesto, como dije recién, esto es como si fueran ladrillos o partes de circulación, que luego en las cartas del tiempo todo esto están unidos. Entonces, cuando hablemos de vaguada, de cuña, de ciclón o anticiclón, para resumirlo en cuanto a circulación, y ya sabemos que las vaguadas y cuñas son abiertas, y mientras que los ciclones y anticiclones son cerrados. Luego en algunas cartas, cuando veamos los mapas del tiempo, vamos a volver a aplicar esta terminología. Lo que pasa es que yo quería aprovechar, ya introducido el concepto de ciclón y anticiclón, cómo se desprende esto que en la nomenclatura o en la literatura meteorológica ya tiene una designación, y quería introducirla ahora al principio de la primera clase, cosa que cuando más adelante se hable de vaguada, cuña, etcétera, circulación meridional, circulación zonal, ya sepan de qué tipo de movimiento se trata. Bien, aquí damos por finalizada esta primera clase del curso a distancia de meteorología con esta modalidad de aula virtual, y cualquier consulta me la hacen llegar al correo electrónico que figura debajo. Hasta luego.